Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para desentrañar otra historia que sacude el panorama del entretenimiento. Hoy, amigos míos, venimos cargados con un tema que, les aseguro, va a hacer que más de uno se quede con la boca abierta. Preparen sus asientos porque vamos a hablar de Can Yaman y una confesión que ha causado un auténtico revuelo, una declaración que ha puesto a todos a pensar. El título lo dice todo y la expectación es máxima. Can Yaman, confesión impactante, planeaban mi fracaso. Así que prepárense para sumergirse en las profundidades de esta noticia, porque vamos a desgranar cada detalle, cada posible implicación para su meteórica carrera y para el entramado de la industria del entretenimiento en sí. Si por alguna casualidad aún no forman parte de nuestra comunidad, si aún no han hecho clic en ese botón rojo que dice suscribirse, este es, sin duda, el momento perfecto para hacerlo. Apriétenlo y no olviden activar esa campanita para que les notifique al instante de cada nuevo vídeo que subimos. Créanme, nos dan un impulso tremendo para seguir creando contenido de la más alta calidad para ustedes. Y ahora, sin más preámbulos, vamos directos al grano, a la médula del asunto. Can Yaman, ese actor turco que ha logrado incendiar corazones y conquistar audiencias a lo largo y ancho del planeta con su magnetismo innato y un talento que no deja indiferente, ha realizado unas declaraciones que han sembrado un auténtico terremoto mediático, de esos que hacen temblar los cimientos de lo que creíamos conocer. Según las informaciones que han llegado hasta nosotros, el actor ha revelado, sin tapujos, que en las etapas iniciales de su carrera, e incluso en momentos cruciales de su trayectoria profesional, existieron personas, o más bien, un grupo organizado de individuos que trabajaron de manera activa y deliberada para sabotearlo, para trazar un plan maestro con el objetivo de propiciar su fracaso. Imaginen la audacia, la frialdad. Cuando uno piensa en alguien que está alcanzando el éxito de manera fulgurante, lo último que se le ocurre es que haya gente moviendo hilos en la sombra, con la única intención de tirarlo por tierra. Y esto, amigos, es precisamente lo que Can Yaman parece estar denunciando en estas impactantes declaraciones. Para comprender en toda su magnitud la trascendencia de esta confesión, es fundamental hacer un breve repaso por su vertiginosa trayectoria. Can Yaman irrumpió en el panorama internacional gracias a su participación en series que se convirtieron en verdaderos fenómenos de masas, como la aclamada Erkenci y la cautivadora Dolunay. Su fama, que ya era considerable en Turquía, explotó de manera estratosférica, catapultándolo de estrella nacional a un auténtico fenómeno global. Ha protagonizado producciones internacionales, se ha convertido en el rostro de importantes marcas de renombre mundial y su presencia en las redes sociales es simplemente descomunal. Es, en esencia, el epítome del éxito arrollador y merecido. Sin embargo, tras esa fachada de triunfo imparable, parece que hubo batallas invisibles, conflictos silenciosos, luchas contra aquellos que por razones desconocidas hasta ahora, no deseaban verlo triunfar. La pregunta que ahora resuena con más fuerza, la que todos nos hacemos, es quiénes eran esas personas y, sobre todo, por qué motivos tan oscuros querían su fracaso. Hasta ahora, Can no ha entrado en detalles escabrosos ni ha pronunciado nombres concretos en las declaraciones que han trascendido públicamente. Y esa ausencia de nombres, esa reserva en los detalles, en cierto modo, intensifica el aura de misterio y fomenta la especulación. Pero el mero hecho de que él hable de un plan orquestado para su fracaso nos obliga, de manera ineludible, a reflexionar sobre las realidades, a menudo sombrías, que se esconden tras las bambalinas de la industria del entretenimiento. No es un secreto para nadie que la competencia en este ámbito es feroz, despiadada, y en ocasiones, las envidias más profundas y los intereses personales más retorcidos pueden desembocar en comportamientos verdaderamente destructivos. Podríamos estar ante rivalidades encarnizadas dentro de la propia industria turca, un mercado donde la fama de un artista puede, sin duda, eclipsar por completo la de otros. O quizás se trate de intereses ocultos de agencias, de productores influyentes, o incluso de compañeros de profesión que veían en la fulgurante ascensión de Can Yaman una amenaza directa a su propio estatus consolidado o a sus futuras oportunidades. La confesión de Yaman abre un abanico de posibilidades, de hipótesis que se entrelazan y se contradicen. Si él tiene la firme sensación de que hubo un complot en su contra, es porque, sin duda, hubo acciones concretas, palpables, que le hicieron sentir que estaban intentando, de forma deliberada, truncar su prometedora carrera. Una de las facetas más sorprendentes de esta historia es la fortaleza, la entereza con la que Can Yaman parece haber afrontado estas supuestas adversidades. A pesar de lo que él describe como un intento coordinado para minar su éxito,
él ha seguido adelante, ha crecido de manera exponencial y ha consolidado su posición de manera firme en el competitivo panorama internacional. Esto, sin duda, nos habla de una resiliencia admirable, de una capacidad de aguante que va más allá de lo esperado. No es una tarea sencilla mantener el rumbo, la motivación, cuando se tiene la constante sensación de que hay fuerzas externas que intentan empujarte fuera del camino, que buscan activamente tu caída. Y él, a juzgar por sus espectaculares logros, ha sabido esquivar esos obstáculos con maestría, o quizás, ha sabido utilizarlos como un poderoso combustible para superarse a sí mismo, para alcanzar cotas aún más altas. Pero ¿cómo podría manifestarse un plan para su fracaso? Podemos imaginar un sinfín de escenarios, desde campañas de desprestigio insidiosas y sutiles, diseñadas para erosionar su imagen pública poco a poco, hasta presiones encubiertas para que rechazara proyectos importantes y lucrativos, pasando por la difusión calculada de rumores malintencionados que pudiesen manchar su reputación, o incluso intentos directos de afectar sus oportunidades laborales futuras, cerrándole puertas que antes estaban abiertas. En la era digital en la que vivimos, donde la información, y por supuesto, la desinformación, viajan a la velocidad de la luz, cualquiera de estas acciones, por mínima que parezca, podría tener un impacto devastador y duradero en la carrera de un artista. Esta confesión, además de ser impactante, nos invita a reflexionar profundamente sobre la enorme presión a la que están sometidos los famosos. Constantemente vemos el brillo, el glamour, las alfombras rojas deslumbrantes, pero raramente tenemos la oportunidad de asomarnos a la cara oculta de esa moneda, a la parte menos glamurosa. La exposición mediática constante, las expectativas desmesuradas, la necesidad incesante de mantenerse en la cima y de seguir siendo relevante en un mercado tan volátil, todo eso ya constituye, de por sí, un desafío de proporciones épicas. Y si a todo esto le añadimos la angustiosa sensación de ser atacado o saboteado activamente por otros, la carga emocional y psicológica debe ser, francamente, inmensa. Lo verdaderamente interesante de las declaraciones de Can Yaman es que, a pesar de hablar de un plan en su contra, de un intento de perjudicarlo, su tono no parece ser el de una víctima victimizada, regodeándose en su desgracia. Más bien, emana la impresión de ser el de alguien que ha descubierto una verdad incómoda, una realidad que preferiría no haber conocido, y que, a pesar de ello, decide compartirla. Quizás lo hace como una forma de advertencia para otros, o simplemente para que el público, sus seguidores, conozcan una parte de su historia que dista mucho de ser tan idílica y perfecta como podría parecer desde la distancia. Tal vez al hacer pública esta situación, Can Yaman no solo busca desahogarse, liberar una carga emocional pesada, sino también enviar un mensaje contundente a quienes intentaron perjudicarle. Un mensaje claro y rotundo: no lo lograron. Un mensaje de fortaleza que afirma que su esfuerzo incansable y su talento innato han prevalecido sobre las adversidades. Y por supuesto un mensaje para el público en general, para que sean plenamente conscientes de que el éxito en el vertiginoso mundo del espectáculo no siempre es un camino de rosas, sino que a menudo está sembrado de espinas ocultas. Profundicemos un poco más en las implicaciones de estas palabras, que van mucho más allá de un simple rumor o una anécdota. Si bien Can Yaman ha optado por no nombrar directamente a los responsables, sus declaraciones tienen el potencial de abrir un debate necesario y saludable sobre la toxicidad que lamentablemente impregna a veces la industria del entretenimiento. Un debate que es crucial, porque estas situaciones, este tipo de comportamientos destructivos, no deben ser normalizados bajo ninguna circunstancia. Los artistas, como cualquier profesional en cualquier ámbito, merecen un entorno de trabajo basado en el respeto mutuo, en la ética y en la integridad, libre de sabotajes arteros y envidias paralizantes. Además, esta confesión podría servir como una fuente de inspiración inestimable para muchísimos otros aspirantes a artistas o para cualquier persona que esté luchando con ahínco por alcanzar sus metas personales y profesionales. Saber que incluso aquellos que aparentemente lo tienen todo, que parecen haber alcanzado la cumbre del éxito, han enfrentado adversidades similares y, lo que es más importante, han logrado superarlas, puede ser un poderoso recordatorio de que la perseverancia inquebrantable y una fe sólida en uno mismo son pilares fundamentales e insustituibles en cualquier camino hacia el éxito. En definitiva, la confesión de Can Yaman sobre el supuesto plan para su fracaso trasciende con creces el ser un simple titular jugoso y sensacionalista. Representa una ventana fascinante y reveladora a la complejidad del mundo del espectáculo, a las luchas internas y a menudo invisibles que se libran tras el brillante telón de la fama. Y sobre todo, es un testimonio conmovedor de la indomable resiliencia humana.
Nos recuerda de manera contundente que por muy alto que se llegue, siempre habrá desafíos, obstáculos, y que la clave del éxito reside, en gran medida, en la forma en que elegimos afrontarlos. Para concluir, hemos explorado en profundidad las sorprendentes y reveladoras declaraciones de Can Yaman, un actor que ha desvelado haber sido víctima de lo que él describe como un supuesto plan orquestado para sabotear su carrera. Hemos reflexionado sobre las posibles causas que pudieron motivar tales acciones, las amplias implicaciones que esto tiene para la industria del entretenimiento en su conjunto, y sobre todo, hemos admirado el inspirador espíritu de superación del actor. Su historia nos enseña, de manera palpable, la importancia vital de la perseverancia frente a la adversidad y nos invita, con vehemencia, a mirar más allá de la superficie brillante del éxito mediático, a comprender las luchas que a menudo permanecen ocultas. Muchísimas gracias de corazón por acompañarnos en este vídeo hasta el mismísimo final. Realmente aprecio enormemente que dediquen su valioso tiempo a escuchar nuestras opiniones y análisis. Ahora, la parte que más me entusiasma, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les ha parecido esta confesión? ¿Creen que este tipo de situaciones son comunes en la industria? ¿Tienen alguna teoría sobre quiénes podrían estar detrás? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Su opinión es increíblemente valiosa para nosotros, y me fascina leer sus reflexiones y perspectivas. Y si han disfrutado de este contenido y les ha parecido tan interesante como a nosotros nos resultó investigar y presentárselo, no olviden, por favor, dejarle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que crean que podría interesarle esta noticia y así llegamos a más gente. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen esa campanita para asegurarse de no perderse ni un solo detalle de lo que compartimos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos ustedes. Adiós.